y les quiero contar dos experiencias áulicas que llevamos a cabo con los chicos de segundo grado en Ciencias Sociales en la unidad didáctica Familia de antes y de ahora. La primera experiencia que llevamos a cabo durante esta unidad fue comparar relatos de una niña de la época colonial y el relato de una niña que vivía en los pueblos originarios con la comunidad yamana. Por ejemplo, ¿te gustaron más a vos de lo que era la vida de antes? ¿O qué cosas no te gustaban de lo de la vida de antes? Lo que no me gustaba era que las nenas no podían jugar con los varones ¿Por qué no podían jugar las nenas con los porque no varones? teníamos los mismos derechos que los varones. Los varones tenían más derechos que las nenas. Ajá, no tenían. ¿Y a vos qué te parece eso que pasaba antes en las familias o en las escuelas, que las nenas no tenían los mismos derechos que los varones? Me parece muy injusto. ¿Te parece injusto? ¿Por qué te parece injusto? Me parece injusto porque ahora tenemos los mismos derechos que ellos. También se les solicitó a los niños que realizaran entrevistas a familiares, a personas mayores de su entorno, y esos relatos los trajeron por escritos y los leímos entre todos, y los niños pudieron establecer las diferencias que había entre la vida en las distintas épocas. A partir de analizar las formas de vida de las familias en las distintas épocas y analizar el rol que cumplían los niños y las responsabilidades que estos tenían dentro de la familia, entonces llevamos a cabo diferentes actividades, como la lectura de los relatos, la elaboración de un cuadro comparativo donde ellos podían ver y comparar cuáles eran las diferencias en los modos de vida de cada una de las familias, y luego realizar debates. En estos debates también se conversó sobre las costumbres de las familias de antes, las relaciones, la constitución familiar, y esto dio origen a una nueva actividad que no la teníamos prevista y bueno, que pudimos llevarla a cabo. Ellos iniciaron el debate diciendo que les gustaba más la vida de antes porque los papás y las familias tenían más momentos de diálogo, que podían conversar, que ahora ellos sentían que en sus familias se le daba prioridad a la televisión en el momento de la comida, que a veces ellos hablan con sus padres y no son escuchados porque los papás están sentados a la mesa con los celulares. Bueno, y todo eso lo manifestaban como una preocupación para ellos. Bueno, y ahora, por ejemplo, con respecto al cuidado de los niños, lo que contaban las abuelas, de cómo las mamás cuidaban a los niños antes y ahora, con la diferencia de ahora. A ver, antes, por ejemplo, la familia... a ver, contá un poco. Era más unida. Eso, tu abuela, por ejemplo, dijo eso, que la familia antes era más unida. ¿Por qué creen ustedes que antes podían ser más unidas y ahora no? Porque ¿No será así? no había celular. Porque no había televisión. A ver, ¿cómo es eso? Porque no había televisión, no había celular, no había nada. No había tablet ni computadora. Luego de que ellos me plantean estas inquietudes, les sugiero pensar alguna forma de darle solución a esta problemática que ellos estaban planteando. Y bueno, después de charlarlo un rato, surge de una de las niñas la propuesta de elaborar una cajita donde guardar los celulares al momento de la comida. Y me pareció una idea genial, entonces empezamos a pensar cómo hacerla y bueno, proponían escribir mensajes en la cajita que digan no usar el celular en la mesa, prohibido los celulares, y bueno, esa fue la idea original. Se fue trabajando, se fue conversando, y cuando se concreta, que se elabora la cajita, cada niño expresó en el papel, en el cartón, porque la cajita es una cajita como de pizza, pero chiquita,
En ese cartón ellos expresaban lo que le querían transmitir a sus familias, así que cada uno escribió frases diferentes, frases originales, y bueno, luego se las llevaron a su casa. Es importante y cabe aclarar que estas actividades están pensadas por los niños y están acordes a sus conocimientos. Bueno, después de realizada la primera experiencia y aprovechando lo que se había generado sobre la charla, el debate que ellos realizaron en las diferencias que encontraban y las responsabilidades que debían asumir los niños en esa época dentro de la familia, ellos planteaban que no se respetaban los derechos de los niños, porque los niños debían trabajar para ayudar a sus padres, porque los niños no tenían derecho a opinar, porque estaban obligados a realizar trabajos y no podían asistir a la escuela. Todo esto ellos consideraban como que no era apropiado y que no se respetaban sus derechos. Y entonces tomamos este tema, que está también dentro de los contenidos del diseño curricular que corresponde al segundo grado. Entonces empezamos a trabajar más en profundidad lo que son los derechos del niño. Y bueno, a través del desarrollo de este tema, uno de los derechos que más les interesó y con el que más se compenetraron es el derecho a la identidad. Una de las actividades que se les solicitó previamente fue que trajeran fotocopias de sus DNI y del de alguna persona mayor de su familia. Interrogamos el texto, fueron descubriendo qué datos tiene un DNI y por qué eso nos da identidad. Por ejemplo, el número, que es único, que es un número grande. También se trabajó desde matemática, analizando las cifras del que tenía ese número, viendo la diferencia con el número de sus padres, con el número de sus abuelos, en qué cambiaba. Los abuelos les habían contado que ellos tenían libreta cívica o libreta de enrolamiento, y bueno, veíamos la diferencia con los DNI actuales, que es una tarjetita, y bueno, todo ese trabajo de interrogación del texto se fue haciendo para que ellos vayan descubriendo cuáles son los datos dentro del DNI que les son propios y que son únicos, y cuáles pueden estar presentes en varias personas. Y otra de las cosas que descubrieron al analizar los datos en el DNI fue la huella digital. Entonces comenzamos a charlar un poco sobre lo que son las huellas digitales y les comenté que mi hijo estudió papiloscopía y le conté un poquito a grandes rasgos de qué se trataba la papiloscopía, y empezaron a surgir un montón de preguntas. En ese momento se me ocurrió aprovechar las tecnologías, usé mi celular para mandarle un mensaje a mi hijo y transmitirle algunas de las preguntas que los chicos me hacían. Mi hijo le contesta a través de WhatsApp, respondiendo sus preguntas, pero las inquietudes de ellos continuaban, había muchas preguntas muy interesantes. Entonces les propuse organizar una videollamada al día siguiente, donde ellos tuvieran tiempo de pensar las preguntas que querían hacerle, y así lo hicimos. Durante la videollamada las preguntas se agolpaban, entonces tuvimos que usar un parlante con micrófono para que fuera más nítido el sonido y pudieran escuchar las respuestas de Agustín con más claridad, y también Agustín pudiera escuchar a ellos y no se confundieran, porque todos querían participar, todos levantaban la mano. Entre las preguntas que surgieron era, bueno, de qué se trataba en la papiloscopía, para qué servía. Él les explicaba que las huellas digitales son únicas, propias de cada persona, que hay un registro de las huellas digitales que se toma a partir de la confección del Documento Nacional de Identidad, y que, bueno, cuando es necesario reconocer quién hizo alguna cosa, dónde quedó una huella, hay un registro de las mismas,
donde se puede recurrir para descubrir si alguien cometió un delito o si alguien no puede ser identificado. Entonces, bueno, así de esa manera se trabajó la identidad de las personas. También le dijo que no solamente tienen huellas digitales en los dedos, sino que en las palmas de las manos, en los pies. Y bueno, ellos querían saber cuál era el método, cómo hacían, en qué momento se debían sacar. Y bueno, Agustín en un momento le propone enviarle conmigo un kit de papiloscopio, así que bueno, esa también fue una actividad que los motivó mucho, porque ellos pudieron utilizarlo con la tinta, con otro aparatito que tienen para poner su dedito, lo marcaron, iban, bueno, veían las diferencias de tamaño de las personas, por ejemplo, de una huella mía a una huella de ellos, y a veces cuando tenían alguna cicatriz, también que quedaba marcada en la huellita. Bueno, todo eso fue haciendo que ellos tomen dimensión de que las huellas digitales nos hacen únicos como personas, y que de eso se trata la identidad. Pero no solamente de eso, después hablamos también sobre el número de documento, sobre el nombre, y bueno, todo lo que consideramos que le puede dar identidad a una persona, y hablamos sobre el derecho que tenemos todos de saber nuestra identidad y de conocerla. A la hora de evaluar el proyecto, se pensó en un instrumento donde los chicos pongan de manifiesto sus saberes a través de opiniones personales, a través de un texto que debían leer y luego expresar la comprensión del texto mediante la elaboración de un cuadro comparativo con las diferencias que encontraban entre la vida familiar de antes y de ahora. Y al final, en las últimas preguntas, opiniones personales acerca de, por ejemplo, por qué consideraban ellos que jugar es un derecho que tienen los niños, cómo se imaginarían ellos viviendo en la época de los pueblos originarios o en la época colonial. De esta manera pudimos evaluar no solo la apropiación de los contenidos trabajados, sino también la comprensión lectora, la expresión oral, la expresión escrita, porque a los niños que no lo podían hacer por escrito se los evaluó también en forma oral. Así que bueno, se trató de tener en cuenta que lo conceptual, lo memorístico no es tan importante si el niño vivió, si el niño trabajó las actividades, si se apropió de esos conocimientos y los puede plasmar entonces a partir de esto, a través de sus opiniones, a través de sus reflexiones. Y bueno, esto dio cuenta de que el trabajo realizado en esta propuesta había sido exitoso. Bueno, y a la hora de realizar nuestra propia autoevaluación, consideramos que se han desarrollado y se han llevado a cabo con éxito todos los aprendizajes y los contenidos previstos, pero también los que no teníamos previstos. Y eso se dio porque consideramos que la planificación no tiene que ser algo estático, sino que tiene que ser algo flexible, en lo que nosotros podamos ir amoldándonos de acuerdo a los intereses de los niños, como en este caso, y a lo que fue surgiendo, por supuesto, relacionado con los contenidos que se estaban trabajando. Así que, bueno, al finalizar la propuesta estamos muy satisfechos y los niños también dan cuenta de ello, porque cuando surgen algunas preguntas en el aula, o a veces cuando se tocan otros temas, ellos lo van relacionando y se acuerdan de lo que hemos vivido. Así que, bueno, pensamos que este tipo de propuestas, así tan integrales, tan abiertas, tan dinámicas, donde ellos tienen oportunidad de involucrarse,